Ahora vamos a hacer receptores con las diferentes modalidades de sensaciones o percepciones. Entonces vamos a estudiar ahora los receptores sensoriales, la fisiología de los receptores sensoriales. Vamos a hablar sobre los receptores de la visión, de la audición, del gusto, del olfato y del tacto. Comenzaremos definiendo qué cosas son los receptores, y los receptores son pues transductores, porque además como característica tienen que poseer una sensibilidad diferenciada o características. Cada receptor es sensible a una clase de estímulo para lo que fue diseñado. Eso quiere decir que el receptor del sonido, digamos, el órgano de Corti, solamente es sensible para la percepción de los sonidos y no para, por ejemplo, las ondas electromagnéticas, que son los fotorreceptores. Entonces a esto se llama modalidad de sensación. Cada receptor es de acuerdo a su modalidad. No puede ser estimulado ni despertar ninguna respuesta por ningún otro tipo de estímulo, sino para el cual fue diseñado. Luego, por la vía sensorial visual se va a transmitir la señal sensorial. O sea, los receptores van a iniciar toda esta vía sensorial. ¿Y cómo lo van a transmitir esa señal? ¿Cómo van a transmitir esa información de lo que está percibiendo? Mediante el impulso nervioso, o sea, mediante un potencial de acción, un fenómeno eléctrico, que lleva encodificada toda la información a lo largo de toda la vía sensorial. También otra característica, cuando se estimula una vía sensorial, la clase de sensación que se va a percibir va a depender de la zona a donde llega. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros estimulamos la vía sensorial visual, o sea, en cualquiera, por las radiaciones ópticas, el nervio óptico, lo que fuera, en cualquier lugar de su camino, lo que va a percibir es lo que percibe la zona final, o sea, el lugar a donde llega ese estímulo. O sea, que si se estimula la vía visual, lo que se va a percibir es una luz, una sombra, un objeto. Eso es lo que se percibe. Se percibe un estímulo visual. ¿Por qué? Porque lo que se ha estimulado, a pesar de no haberse estimulado con un estímulo visual, se ha estimulado en la vía, entonces va a llegar al lugar donde está destinado y que percibe una modalidad, la propia. Los receptores son de diferentes tipos. Tenemos muchos tipos de receptores: los mecanoreceptores, los termorreceptores, los fotorreceptores, los nociceptores y los químicos. Los mecanoreceptores se llaman así porque detectan deformaciones mecánicas del receptor, o sea, detectan presión, sonido, tacto. O sea, al tacto uno está presionando y está deformando, como vamos a ver, el receptor. A la presión lo mismo, y en el sonido lo que hacemos, las ondas sonoras son estímulos mecánicos que van a hacer temblar, van a hacer vibrar al tímpano en primer lugar, y después a una serie de estructuras que le siguen, que vamos a ver. Los termorreceptores solamente detectan cambios de temperatura, o sea, el frío o el calor. Por eso se llaman termorreceptores. Solamente responden a estímulos de calor o frío. Los fotorreceptores detectan estímulos luminosos, o sea, detectan las radiaciones electromagnéticas de la luz. Solamente a eso responden. Los nociceptores detectan lesiones que sufren los tejidos, o sea, que los nociceptores detectan cualquier lesión, cualquier sustancia, proteína que se produzca o que se elimine en el momento de que se está dañando un tejido. Por eso son los nociceptores son los receptores del dolor, porque el dolor viene a ser una señal de que nos está pasando algo, que el tejido se está dañando. Y los quimioreceptores son receptores que responden a ciertas moléculas químicas. O sea, cada receptor va a responder a cierto tipo de moléculas. Por ejemplo, el olfato, el receptor del olfato va a responder a ciertos tipos de
de aromas, que son moléculas químicas, el gusto a los moléculas químicas que son el sabor, el ácido, el dulce, el amargo, etc. También hay quimioreceptores para detectar el oxígeno en la sangre arterial, ¿no? Y son receptores especiales para detectar la tensión de oxígeno en la sangre, y cuando hay hipoxemia, entonces van a responder, van a ser estimulados. Y la osmolaridad también puede ser detectadas por los quimioreceptores. ¿Qué cosa es la transducción? Hemos dicho que los receptores son transductores. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacen? Hacen la transducción. ¿Y en qué consiste la transducción? En ser unos dispositivos que cambian una forma de energía a otra. Por ejemplo, en el caso de todo lo van a transformar en un impulso eléctrico, o sea que van a producir, cambia la energía que es capaz de captar ese receptor, y lo cambian a un impulso eléctrico, a una corriente eléctrica. Por ejemplo, si el fotorreceptor, que va a ser la energía electromagnética de la luz, la va a transformar en un impulso nervioso. El sonido, las ondas sonoras son estímulos mecánicos, porque van a, como les digo, hacer vibrar el tiempo, entonces van a cambiar ese estímulo mecánico, lo va a transformar lo va a transducir el receptor y lo va a convertir en un impulso nervioso. Igual con las moléculas químicas, las va a convertir en un impulso nervioso. Entonces, una vez que el receptor transforma el estímulo, cualquiera que fuera, en un impulso nervioso, se va a producir un cambio de la permeabilidad de la membrana, porque eso es lo que va a suceder primero que todo. Antes de transmitirse el impulso y producirse el impulso nervioso, se produce un cambio de permeabilidad de la membrana. Este cambio de la permeabilidad de la membrana se llama potencial de receptor. O sea, es un pequeño potencial de acción, que todavía no es un impulso eléctrico, un impulso nervioso. Entonces, si ese potencial de receptor logra superar el umbral, va a producir un potencial de acción, que ahí sí que se lleva encodificada toda la información que captada por el receptor, y que va a ser transmitida a lo largo de toda la vía sensorial. Entonces aquí vemos un ejemplo, por ejemplo un receptor muscular, como lo que ya habíamos visto antes en la clase médula, que cuando es estirado, es contraído, hace fuerza, va a producir, acá está el receptor muscular, va a mandar un potencial de receptor pequeño, que no es capaz pues, de producir, de estimular, de llegar a esta zona, digamos que se llama la zona disparadora, pero lo que pasa es que es tan pequeñito en amplitud y en frecuencia que no va a lograr hacer un verdadero impulso nervioso, y no hace un potencial de acción. Como no hace un potencial de acción, no libera unas cuantas vesículas del neurotransmisor, no pasa nada, entonces la información no es transmitida. En cambio aquí, por ejemplo, el estímulo es un poco más intenso y más repetitivo, más frecuente, pero inclusive no llega a producir, a estimular la zona disparadora, y da un poco más de vesículas, pero no produce un potencial de acción. En cambio acá, el impulso, o sea la fuerza con que se ha contraído el músculo, es más intenso y es más duradero, o sea más repetitivo, llega a producir un potencial de acción y la liberación de las neurotransmisores, ¿no? Y se produce el potencial de acción, que es el efectivo, el que va a llegar a la sinapsis y va a liberar neurotransmisores y va a transmitir la señal a la segunda neurona, y así sucesivamente. Entonces tenemos que los receptores, estos son los receptores de piel, los mecanorreceptores de piel, tenemos el corpúsculo de Pacini, las terminaciones de Ruffini, que son receptores mecánicos, que intervienen en el tacto y en la presión. Aquí tenemos el de Merkel, y estas son las terminaciones libres. Es otro tipo de receptor que se encuentra en la piel
y esto interviene en la percepción de la temperatura y del dolor. Los nociceptores, que son los que detectan ciertas moléculas químicas que están indicando, están avisando que hay un daño en el tejido, son captados por estos receptores, que son los más simples, las terminaciones libres. Estas terminaciones libres funcionan tanto como para detectar el calor, el frío, como para el dolor. Luego, dentro de los mecanorreceptores tenemos este esquema de lo que sucede en el oído interno, en el órgano de Corti. Entonces el estímulo sonoro golpea acá el tímpano, hace vibrar al tímpano, y este a su vez hace vibrar a las cadenas de huesecillo que terminan en la ventana oval. Al vibrar esta ventana oval, la ventana oval es la que comunica el oído medio con el oído interno. Entonces esta ventana oval, detrás de la ventana oval, en el oído interno, en el caracol o cóclea, que es el órgano receptor de la audición, hay un líquido que se llama perilinfa. Entonces esta transmisión de la onda sonora, primero por el tímpano, la cadena de huesecillo, después la ventana oval, después el líquido, la perilinfa, va a mover una membrana que está acá, que es la membrana detectoria, que a su vez va a estimular el órgano de Corti y va a producir el potencial de acción. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos audición. Este es otro fotorreceptor, son los fotorreceptores. Este es el bastón que interviene en la visión en la oscuridad, o sea, con poca iluminación, y este es que se ve en la visión con luz de día, ¿no? O sea que acá se perciben los colores, ¿no? Estos son los conos y estos son los bastones. Otro receptores, tenemos un primer receptor que es el que se encuentra en el cuerpo carotídeo, acá de la carótida común, la carótida interna, la carótida externa, y aquí hay dos formaciones que albergan dos tipos de receptores. El cuerpo carotídeo es este, y que dentro del cuerpo carotídeo tenemos estas células, estos receptores endoteliales, que son especiales para percibir cierto tipo de moléculas, las moléculas de la presión de la cantidad de oxígeno que hay. Entonces esto es un quimioreceptor, el cuerpo carotídeo, es sensible a la concentración de oxígeno en la sangre arterial. En cambio, el seno carotídeo, que es este seno carotídeo, lo que hace es percibir, o sea, responde a la presión arterial. Entonces es un varoreceptor, responde al cambio de presión dentro de la sangre arterial, cuando hay hipotensión, cuando hay hipertensión. Si se lesiona esto, va a producir una hipotensión aguda. Ustedes saben que hay golpes de karate, de marciales que golpean ahí, y entonces se produce una hipotensión bárbara y el paciente se cae, ¿no? Se desmaya. Comenzamos entonces con la vía sensorial visual. En la vía sensorial visual la iniciamos todas las vías sensoriales. ¿Con qué se inicia? Con el fotorreceptor. Entonces el receptor, perdón, en este caso es un fotorreceptor, y eso que puede ser conos y bastones. Los conos intervienen en la visión diurna, en la visión de colores, y los bastones en la visión de la oscuridad o en ambientes poco iluminados. Los conos son los fotorreceptores con los que nosotros podemos tener la mejor percepción visual, ahora la vamos a explicar, y percibe los colores, ¿no? La primera neurona, entonces esos son los receptores. La información que captan estos receptores son transmitidos a la primera neurona. La primera neurona es la célula bipolar que se encuentra en la retina, al igual que los receptores. La segunda neurona, estos células bipolares de la retina van a hacer sinapsis con la otra neurona que está ahí mismo en la retina, que son las células ganglionares. Ustedes saben que la retina, el ojo tiene tres capas, de afuera hacia adentro: la esclera, la úvea y la retina. La retina es la capa más interna, que está acá en este dibujito, esto rosadito, lo negro es la coroides o úvea, y lo de afuera es la esclera. Entonces en la retina, en la parte interna, es donde se encuentran los fotorreceptores, las células bipolares y las células ganglionares. Aquí vemos en este dibujito, acá están los fotorreceptores,
que transmiten a las células bipolares, aquí en otra capa, y aquí a las células ganglionares. La retina tiene 10 capas de células, que bueno, ahora no me interesa que ustedes conozcan las 10 capas, pero dentro de estas 10 capas están el epitelio pigmentario, que es el que provee el pigmento y es el que va a iniciar la percepción de la luz, el que le da la materia prima a los fotorreceptores. Sin este pigmento no podrían los fotorreceptores tener sus insumos como para poder captar la luz, ¿no? Los fotorreceptores, como digo, las células bipolares, y las células bipolares a las células ganglionares. Estas células ganglionares que están acá, los axones de estas células ganglionares sí son largos y son los que de todas las partes de las retinas van a pasar pegadito y van a formar acá el nervio óptico. O sea, los axones de las células ganglionares van a formar el nervio óptico y salen pues por el nervio, ¿no? Por cuando el nervio sale por el agujero óptico. Al salir por y forma el nervio óptico, este nervio óptico va a tener un recorrido intraorbitario, o sea, detrás del ojo está el nervio, va a atravesar el agujero óptico y va a ingresar al cráneo. Una vez que ingresa al cráneo, va a pasar por la silla turca, y a nivel de la silla turca, cada nervio óptico, uno por un lado y otro por otro, una parte de sus fibras se van a entrecruzar y van a formar el quiasma, y las otras fibras no se entrecruzan, se siguen de largo, y de ahí ya se van a tomar un lado derecho y un lado izquierdo. Eso va a ser lo responsable de que cuando se lesiona detrás del quiasma el lado izquierdo de la vía óptica, se va a producir una pérdida de la visión de la mitad del campo contralateral de lo que uno está viendo. Eso lo vamos a ver después en un minuto, ¿ya? Entonces, mientras si se lesiona un nervio óptico, ustedes agarran, se corta un nervio óptico, ¿qué pasa? Pierde la visión de un ojo, ¿no es cierto? Pero si se lesiona detrás del quiasma, ya no se pierde la visión de un ojo, sino pierde la mitad del campo visual, o sea, la mitad de la visión, ya sea derecha o izquierda, en cada ojo, pero del lado contralateral. O sea, si se lesiona la vía visual izquierda, se va a producir una hemianopsia, eso es lo que se llama hemianopsia, la pérdida de la visión en el campo derecho. Bueno, entonces después que se cruza el quiasma, ya no se llama nervio óptico, sino se va a llamar cintillas ópticas. De ahí ingresan y se van a hacer sinapsis con la tercera neurona que se encuentra en el cuerpo geniculado lateral del tálamo. Esta tercera neurona también tiene sus axones y llegan pues a sitios bien ordenaditos. El cuerpo geniculado tiene 6 capas. Una capa se dedica de un campo, de la visión de objetos grandes, de objetos en movimiento, de los colores, etc. Entonces está bien especificado y bien ordenadito, y llega al tálamo, hace o sea, el cuerpo geniculado, que es parte del tálamo, ahí se encuentra la tercera neurona, hacen sinapsis con esta neurona, y los axones que salen van a recorrer parte de los hemisferios parietales, temporales y occipitales, y esos axones se van a llamar radiaciones ópticas. Luego estas radiaciones ópticas se van juntando para llegar al polo occipital y a la corteza visual primaria, al área 17. De ahí ya van a la corteza visual secundaria 18 y 19, que lo vamos a ver con dibujos más explicaditos. Aquí vemos cómo este es el ojo, una esfera con sus 3 capas. En la retina y 10 capas de células. Este es un corte de la retina de este nivel, y ustedes vean cómo están para la parte más de afuera el epitelio pigmentario, que es el que provee en insumo los pigmentos a estos fotorreceptores, y estos, cuando viene la luz, se polarizan y generan el primer potencial de acción, que va a ser transmitido a estas células redonditas, que son las bipolares chiquitas dentro de la retina, y estas a su vez van hacia la segunda célula, que es la célula ganglionar, que es la que va a formar el nervio óptico. Los axones de la célula ganglionar son las que van a formar el nervio óptico y salen por acá. Ahora vamos a ver, este es el el bastón. Hay dos, el bastón y el cono, pero este es el bastón y tiene un segmento externo, uno interno, y aquí tienen, miren ustedes, unos formación como discos.
En estos discos están los pigmentos de acá, que le provee el epitelio pigmentario. Y estos pigmentos, la rodopsina es el pigmento del bastón, es el que por acción de la luz se decolora. Entonces es captado, vamos a ver toda la reacción química y cómo es que se va a producir. Es captado por el receptor de la rodopsina. Al ser captado el receptor y al ser activado, va a activar a la proteína G. Al activar la proteína G, va a activar y se va a combinar con la adenina ciclasa y se convierte en el AMP cíclico. Al hacer esto, va a abrirse el canal de sodio y va a entrar sodio a la célula y se va a depolarizar. Se produce ahí el potencial de acción, que es el potencial de acción visual que va a ser transmitido por toda la vía sensorial hasta la corteza visual primaria y luego la secundaria. Eso sería todo el camino de la percepción, de la sensación del receptor visual. Entonces ustedes ven, este pigmento es el que inicia todo y se van a producir una serie de reacciones químicas para irse degenerando, digamos, este pigmento, y ahí aquí se consume la vitamina A, por eso la vitamina A es importante para la visión. Y nuevamente este pigmento ya decolorado, porque ya pasó por los fotones de la luz, va a regresar al epitelio pigmentado y nuevamente el epitelio pigmentado lo va a reciclar y lo va a mandar. Aquí tenemos un ojo y vemos que, si bien es cierto, toda la parte interna del ojo está tapizado por la retina hay dos zonas retinianas, hay dos clases de retina: la retina central y la retina periférica. La retina central es esta chiquitita, esta de acá, esta pequeñita que está en el cuadro, y es la que forma parte de la fobia. Y con esto es con lo que nosotros vemos. No vemos con la papila, sino vemos con la fobia. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque en la retina periférica, en todo lo que queda, esta retina periférica es la responsable, es la que está, mejor dicho, en ella están casi todos los bastones y hay casi nada de conos. Todos los bastones están acá y más bien en la central están los conos. Y nosotros, cuando vemos un objeto, acá tenemos un punto de fijación, un objeto, viene la luz, refleja en el objeto y sale, o sea, ilumina el objeto y se refleja hacia el ojo y llega hasta la retina. Pero llega ¿a qué parte de la retina? A la retina central, a la fovea, que es la retina más importante, la fovea o mácula. Y con esa es la que vemos y con esa es con la que leemos. Y esa la tenemos frente al objeto cuando estamos mirando de frente, ahí atrás está la fovea o mácula. ¿Y por qué es importante y por qué tiene esa especificidad? Porque ahí están el 99% de los conos. Y además no solamente eso, sino que en ese lugar cada cono hace sinapsis con una célula bipolar y una célula bipolar hace sinapsis con una célula ganglionar. En cambio, en la retina periférica, aquí el bastón o varios bastones hacen sinapsis con una bipolar y varios bipolares hacen sinapsis con una ganglionar. Entonces ustedes ven que ahí la transmisión de la señal no es tan fina. Es como cuando uno tiene en una casa un televisor, un cable y tiene un montón de televisores y la señal se va perdiendo, ¿no? Cuando es de uno a uno la transmisión es fina. Y por eso con esta zona central, con los conos, donde está la mayor concentración de conos, es con la que nosotros tenemos la visión central, o sea, la mejor percepción visual. Con eso leemos. Ustedes se van a fijar, por ejemplo, les digo, ya, miren acá, ahorita van a ver con los dos ojos, pero para el efecto es como vieron. Si ustedes fijan su mirada en esta parte de la pantalla, miren ustedes, están mirando con el centro de sus ojos, están apuntando con la fobia a esta parte de acá y pueden leer coroide retina, acá, clarito, leen coroide retina, pero también pueden, sin mover el ojo, miren acá, ¿no?
Si mover el ojo, ustedes se dan cuenta que aquí hay algo, hay letritas, hay rayitas, hay otras células, pero no pueden leer las letras, ni tampoco pueden leer estas letras. Si mueven el ojo, claro que sí, porque están moviendo el punto de fijación, pero si ustedes están fijando su mirada acá, van a ver esto bien nítido y esto borroso. ¿Por qué? Porque aquí estamos apuntando con la retina central, con la fovea, con la mácula. Y aquí está nuestra retina periférica, que tiene bastones y no tiene tantos conos, entonces no hay tanta especificidad ni en la transmisión ni en la percepción del objeto. En este esquema estamos graficando cómo es la traducción. ¿Qué sucede? Aquí viene la luz. Este es un disco de un fotorreceptor. ¿Se acuerdan que un segmento del fotorreceptor estaba lleno de discos que tenían los pigmentos que les había dicho? Bueno, en la superficie del disco está el receptor del fotopigmento, en este caso la rodopsina. Entonces la luz cae sobre este receptor y lo activa. Y el pigmento rodopsina, la luz que lleva el pigmento rodopsina lo activa. Entonces, al ser activado este receptor, ¿qué pasa? Va a activarse la proteína G. Cuando se activa la proteína G, se separa del sector alfa y se va se combina con el GMP cíclico y va a dar va a consumir energía y va a abrir estos canales de sodio. Entonces el sodio entra, y cuando el sodio entra se depolariza y se produce el potencial de acción. Eso es como se produce la transducción. Acá igualito, acá tenemos el esquema de un platillo, acá está el receptor del pigmento visual, la rodopsina, viene la luz, lo activa, al activarse activa la proteína G. La proteína G actúa con el GMP cíclico y lo activa y va a abrir los canales de sodio, entre el sodio, y se produce el potencial de acción. Se transmite la señal. Se transmite la célula bipolar y de ahí ya por sinapsis de aquí, del fotorreceptor a la célula bipolar, de la bipolar a la célula ganglionar, y de aquí ya va la señal por el axón de la célula ganglionar. Aquí vemos en este dibujo lo que les decía, la retina periférica, que hay un montón de receptores, hay un montón de bastones y muy pocos conos, y varios receptores, vean ustedes, varios receptores hacen sinapsis con una bipolar, ¿no? Y varias bipolares con una ganglionar. O sea, aquí la transmisión de la señal no es tan nítida. En cambio aquí no, en la mácula, o sea, en la zona central, es donde un fotorreceptor hace sinapsis con una bipolar y una bipolar con una ganglionar, y la transmisión de la señal es nítida. Es por eso de que nosotros vemos con la visión central. Si nosotros tenemos una lesión de la mácula por algún motivo, golpe, infección con una toxoplasmosis, vamos a perder esa nitidez de percepción de la visión por un ojo, y si tenemos afectados los ojos, bueno, perdemos la visión de los dos ojos, no la visión central, la visión nítida, no se puede leer, se podrá ver bultos, se podrá ver esas cosas, pero podrá contar hasta máximo dedos muy de cerca, pero no se va a poder leer, es la visión más minuciosa, digamos, más específica. Luego tenemos, este es el esquema de la vía visual, como les decía, cada ojo es una esfera, ¿cierto? Aquí tenemos la retina temporal porque está para afuera, y esta es la retina nasal del ojo izquierdo. Este es el ojo derecho, esta es la retina temporal porque está afuera, y esta es la retina nasal. Pero como el ojo es una esfera, como tiene esta forma, entonces la retina de acá, miren ustedes, la retina temporal de este ojo va a ver, sigan la línea, va a ver este sector interno o nasal del campo visual. Este es el campo visual, cada ojo tiene un campo visual, no les he explicado. Este es el ojo, es una esfera, y cada ojo tiene un campo visual. Por ejemplo, el ojo izquierdo tiene, este es su campo visual. Este ojo derecho también
tiene su campo visual, que es este, ¿ya? Pero como nosotros vemos con los dos ojos, se superponen los dos campos visuales, entonces todo lo que vemos con la visión binocular es todo esto, un poquito más ancho. Ustedes hacen la prueba, se tapan un ojo, miran de frente y van a ver que por la parte nasal ven menos y por la temporal más, y así hacen el otro, también llegan hasta acá, y con la nasal llegan a la mitad. Si abren los dos, se cuenta que ven toda esta extensión. Entonces, esto es importante porque ya tienen el concepto de lo que es lo que es el campo visual, que viene a ser la extensión de lo que uno ve. Entonces, la retina nasal de este ojo lo que va a hacer es ver la parte temporal de este campo visual, esta sección. Y acá también, esta retina nasal del otro ojo va a ver la parte temporal del otro ojo. Entonces, cuando salen las fibras del ojo, aquí vemos, cuando salen las fibras por el nervio óptico, todas las fibras de las retinas nasales que ven los campos temporales, o sea, ven los campos puestos, miren ustedes, estas fibras nasales se entrecruzan en el quiasma, salen juntas en el nervio óptico, pero cuando ya están dentro del cráneo, encima de la silla turca, se entrecruzan, pero solamente las que corresponden a la retina nasal, que son las que ven los lados temporales. De tal forma que si nosotros tenemos un tumor en la silla turca, y en la silla turca, ¿qué cosa está? ¿Qué glándula está? ¿Recuerdan? La hipófisis. Si hay un tumor de hipófisis, ¿qué va a hacer? Va a chancar acá el quiasma y vamos a perder la visión de los costados. O sea, ya no vamos a ver lo que está hacia afuera, sino de frente, lo de adentro, un tubo. Eso se llama hemianopsia bitemporal. Y eso es lo que sucede en las personas que tienen lesión quiasmática. Si acá se lesiona el nervio, lo que vamos a perder es la visión de este ojo. Nos queda este, pero este se pierde. En cambio, la presencia de este quiasma, ¿qué es lo que hace? De este cruzamiento de fibra va a hacer que desde acá hasta acá, las fibras visuales, toda la vía visual, se va a dividir en un lado derecho y en un lado izquierdo, en cada ojo. La mitad derecha de esto, la mitad derecha de esto, y en el otro ojo la mitad izquierda. Entonces todo lo que va acá va a llevar la información del hemicampo, como es izquierdo, va a llevar toda la visión del hemicampo derecho, y esta vía de acá, que cambia de nombre y todo lo demás, todo la información que lleva, como es derecha, en la vía del lado derecho retroclasmática, va a llevar la información del hemicampo izquierdo, así es, cruzado, y esto va a llegar hasta la corteza, de tal forma que la corteza occipital derecha, la corteza visual derecha, recibe la información del hemicampo izquierdo, y la corteza visual izquierda recibe la información del hemicampo derecho. Y llega acá a la corteza calcarina, que es la corteza visual, y todo está perfectamente ordenado. Como ustedes ven, esta parte de acá inferior va a recibir la información de este campo visual superior contralateral, y este, que es la superior, recibe la de abajo. Entonces, como les digo en neurología, todas las fibras y las neuronas están ordenadas para poder organizar mejor la información. Aquí está todo lo que les digo, lo que les he dicho anteriormente. Este es el hemicampo, el campo visual de un ojo izquierdo, y este todo continuo, esta línea es la del ojo derecho. Las fibras nasales son las únicas que se entrecruzan, las fibras retinianas nasales son las únicas que se entrecruzan en el quiasma, y las temporales siguen en su camino. Pero las fibras nasales son las que llevan la información de la red del campo visual temporal, tanto de acá. Esto es para que ustedes vean que les dije del quiasma, ya sigue la cintilla óptica, cambia de nombre, cintilla óptica, y se dirigen al tálamo. Este es el cuerpo geniculado del tálamo. En el cuerpo geniculado está la tercera neurona, pero este es el esquema del cuerpo geniculado, y cada fibra llega a su capita, así como ven ustedes los colores, y después se van a ordenar en la corteza en el mismo sitio siempre, igual acá. Y de acá
de la tercera neurona, o sea, del cuerpo geniculado, van a salir los axones que se dirigen hacia el lóbulo occipital. Pero antes de llegar al lóbulo occipital van a recorrer una parte del lóbulo temporal y otra parte por el lóbulo parietal. Y esto se llama las radiaciones ópticas. Esto es importante, estos detalles anatómicos y fisiológicos es importante porque cuando una persona tiene un problema de la visión, le hacemos un campo visual y podemos detectar el nivel de la lesión. Por ejemplo, si tiene una hemianopsia del lado derecho, quiere decir que en algún punto desde aquí hasta acá se ha lesionado en el lado izquierdo, en la vía visual izquierda. Si tiene pérdida de visión en el ojo derecho, quiere decir que se ha lesionado el nervio o parte de la mácula hasta el nervio del ojo derecho. Y si tiene una hemianopsia bitemporal, o sea, no ve los dos costados, el único sitio que puede ser es acá, en el izquierdo. Acá se ha lesionado. Entonces, esto nos permite localizar el lugar de la lesión. Ahora, en el cuerpo geniculado, como les dije, tiene 6 capas y miren cómo están coordenadas las fibras en cada una de las 6 capas. Aquí está escrito lo que les he explicado, la superficie retiniana, una al lado es nasal, otra es temporal, y cada uno tiene un cuadrante y vamos a tomar un hemicampo. Entonces, la mancha ciega viene a ser, la mancha ciega es esta parte, donde sale el nervio óptico, donde solamente hay axones de las células ganglionares, no se ven. O sea, nosotros no vemos por la emergencia o mancha ciega del nervio óptico. Y cuando hacemos un examen que se llama fondo de ojo, con un aparatito, con un oftalmoscopio, lo que nosotros vemos es esto, la papila, ¿no? Que tiene otras implicancias, tiene otras importancias. El cristalino, cuando atraviesa la luz del cristalino, invierte la imagen. Entonces nosotros de aquí mandamos la información, pero con la imagen volteada de cabeza. Cuando llega acá la corteza, llega de cabeza y después se corrige. Entonces nosotros sabemos, o sea, ópticamente vemos la imagen de los objetos, o sea, los percibimos primero de cabeza y después se enderezan ya en la parte cortical más superior. Esto se llama cintillas ópticas o tractos ópticos, como le digo, cuando pasan aquí, y de aquí salen unas fibrillas ópticas. La mayoría se va al cuerpo geniculado, acá está, y sigue el proceso de la vía sensorial visual. Pero unas pocas fibras se derivan al pretectum, o sea, a los tubérculos cuadrigéminos superiores, y otras, unas pocas se derivan aparte, ¿no? ¿Por qué? Porque los tubérculos cuadrigéminos, como les dije, nos ayudan a hacer un mapa del mundo, o sea, un mapa visual y un mapa auditivo de los estímulos. Entonces, los tubérculos cuadrigéminos superiores tienen que ver con el proceso de la visión y los inferiores con el de la audición. Y el pretecto, en el pretectum, ¿qué es lo que hay? O sea, en el mesencéfalo. En el mesencéfalo está el núcleo de la pupila y ahí se forma el reflejo, ¿se acuerdan? El reflejo que la vía aferente es parasimpático para el reflejo fotomotor. Entonces, la vía aferente para este reflejo fotomotor sale de acá. O sea, de aquí salen unas pequeñas fibras para irse al mesencéfalo y otros para irse a los cuadrigéminos. Y la mayor parte llega hasta el cuerpo geniculado lateral. Aquí en ese dibujo del cerebro se ve cómo sale el nervio óptico, llega al quiasma, acá encima de la silla turca, se entrecruzan las fibras de adentro, nomás las nasales, de la retina nasal, y las demás siguen su curso y ya forman las cintillas ópticas, llegan al cuerpo geniculado, está la tercera neurona, salen los axones que se llaman radiaciones, tienen un recorrido temporal, otro parietal, hasta que finalmente llegan a la corteza visual primaria. De la corteza visual primaria ya hacen conexiones con el neocórtex posterior, o sea, con las áreas parietales y temporales posteriores, para completar la percepción visual, o sea, la idea de movimiento, el recuerdo de la imagen, el nombre de la imagen, la dirección, la velocidad del objeto que se está moviendo, etc. Aquí tenemos cómo es esas fibras que les dije
se iban al pretectum donde está el núcleo de Diger-Westphal, y aquí del núcleo de Diger-Westphal va a salir, va a llegar las fibras de aquí, de la percepción de la luz, y es la vía aferente, y del núcleo de Diger-Westphal llega al núcleo, es la vía aferente, y de ahí sale por la vía parasimpática del tercer nervio, va hacia la órbita, al ganglio ciliar, y ahí hace la respuesta fotomotora. A más luz, más pequeña, se contrae la pupila. Esa es la inervación parasimpática. Aquí vemos que esto es para explicarles que, como les decía, en la vía visual todo está perfectamente ordenado. Entonces las fibras que corresponden, que perciben este campo visual del 9, miren, este es todo el campo visual, digamos, de los dos ojos. Esta es la mitad derecha y esta es la mitad izquierda. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Cojamos la mitad izquierda. Como es la mitad izquierda del campo visual, se va a ir hacia el lóbulo occipital, a la corteza visual derecha, que es este. Como está arriba, en turquesa 9, se va a ir hacia el labio inferior de la cisura calcarina. Este 5, que está más adentro, pero está arriba, también va a ir hacia el labio inferior y más del lado derecho. Y el 1, que es esta parte de acá, que es la parte central, la parte macular, va a ir al polo, o sea, el polo occipital más afuera, pero en el labio, o sea, en el labio inferior de la cisura calcarina. O sea, todo está al revés, lo que del campo visual arriba va hacia la corteza de abajo, pero y la corteza contralateral visual. Lo que quiero que entiendan es de que hay una representación exacta de la corteza. Si nosotros lesionamos esto, el 1 y el 2, perdemos la mitad de la visión central, acá, tanto de arriba como abajo. Y si estimulamos el 1, si se estimula con corriente eléctrica durante una operación que el cerebro está abierto, el paciente lo que va a percibir son luces en el hemicampo de acá arriba. Eso nos indica que, así como en el homúnculo había una distribución cortical especial para la cara, para la lengua, para el brazo, para la pierna, todo de acuerdo a la importancia funcional que tiene, igualito acá hay para la corteza visual. En ese dibujo vemos el cerebro, acá está la corteza visual primaria, aquí es donde llega, hasta acá hemos llegado nosotros con toda la vida sensorial visual, pero yo les dije, este es el área 17, se comunica con la 18, o sea, con la corteza visual 2, 3, secundaria, terciaria, y con la parte posterior del lóbulo parietal y con la parte posterior e inferior del lóbulo temporal. Ustedes ven acá que con el lóbulo temporal podemos percibir, o sea, de acuerdo a las conexiones de lo que hemos visto por acá, y con esta sinapsis que hace hasta por acá, podemos percibir la forma y el color. Aquí podemos, la dirección selectiva, hacia el lóbulo parietal vemos la dirección selectiva y la respuesta al movimiento. La vía visual, como yo les dije, el lóbulo parietal tiene que ver con el espacio, entonces puede ver todo eso como está distribuido en el espacio. Y en el lóbulo temporal podemos reconocer los objetos, ¿no? Aquí está almacenado la memoria del objeto visual. Entonces, estas son todas las medidas, tanto primarias como secundarias, en forma muy resumida, cómo es que se hace la percepción visual. Desde lo más simple, que es esto, lo elemental, este es el paleocórtex, y esto ya viene a ser el neocórtex, que ya procesa otro tipo de información, la información más elaborada. Por último, esto es para que ustedes tengan una idea de que, a pesar de que todos los ojos no son iguales, y ustedes han visto que hay personas que tienen una muy buena visión, son hemétropes, como el caso de arriba. ¿Por qué? Porque la luz se refleja en el objeto, ilumina el objeto, y esta luz se va a reflejar sobre el ojo y va a atravesar la córnea, que es un medio transparente, y atraviesa el cristalino, que es un medio transparente también, que estos dos son refractivos, son medios ópticos, y hacen que si llega exactamente a la retina, entonces tenemos una visión perfecta, nítida,
sin necesidad de ojo. ¿Por qué? Porque la distancia de este ojo, la longitud o la extensión anteroposterior del ojo es el tamaño ideal, ¿no? Pero si la persona es hipermétrope, ¿por qué es hipermétrope? Porque esta distancia es un poco más chica, estamos hablando de milímetros, no de extensiones muy grandes. Entonces es más chica y de tal forma que la imagen teóricamente no se forma acá. Entonces el cristalino se tiene que deformar a OMBA para que la imagen llegue aquí a la retina. O sea, OMBA cuando son menores, nosotros tenemos la capacidad de hacer estas modificaciones del cristalino con los músculos ciliares, pero ya después de los 35, 40 años esa capacidad se ha marcado mucho, se ha disminuido mucho, entonces ya no puede corregir y viene, ¿qué cosa? Viene también la presbicia, ¿no? Necesitamos lentes para leer de cerca. Entonces el hipermétrope, ¿qué pasa? El hipermétrope no puede ver de cerca, porque la imagen, el ojo es muy chico, es pequeño y la imagen se conforma detrás de la retina. En cambio, el miope tiene el ojo más grande, miren ustedes la distancia. Los miopes son ojones, entonces la imagen se forma delante de la retina y tienen que acercar los objetos, tienen que mirar de cerca. Si miran de lejos no ven nada, a no ser después que se corrija con anteojos. Y para eso los lentes, que se llaman correctores, son los que sirven para modificar la refracción, o sea, la curvación del rayo de luz para que caiga exactamente en la retina. Entonces el concepto es esto: el métrope tiene el tamaño del ojo de tal forma que el diámetro anteroposterior va a hacer que caiga sobre la retina la imagen. En cambio acá el hipermétrope es un ojo muy chico y el miope tiene un ojo muy grande, forma la imagen más adelante. Por eso el miope ve bien de cerca pero mal de lejos, y el hipermétrope es el que ve bien de lejos. Cuando va al cine se sienta atrás, o en las clases se sienta atrás porque si está muy adelante se marea, le da dolor de cabeza. Entonces terminamos con el canal visual, ahora seguimos con la audición. La vía sensorial auditiva se inicia en el receptor, que es el órgano de Corti, y que se encuentra en el oído interno. También en el oído interno, en el caracol, está el ganglio espiral, donde se encuentra la primera neurona. O sea, la información de este órgano de Corti pasa al ganglio espiral, ambos en el oído interno, y de ahí se la transmiten a la segunda neurona, que se encuentra en el puente. El axón de esta neurona, el ganglio espiral, va a formar el nervio auditivo, que va a salir del tronco y se va a dirigir del oído interno y se va a dirigir hacia el tronco, hacia el puente, a hacer sinapsis con la segunda neurona, donde están los núcleos cocleares, que son 4. Los axones de estos núcleos cocleares van a ascender, van a subir hasta los tubérculos cuadrigéminos inferiores, que son los que tienen que ver con la audición, y ahí se encuentra la tercera neurona. Y de ahí se hacen sinapsis con la cuarta neurona, que está en el cuerpo, en el tálamo, el cuerpo geniculado medial, el otro en el cuerpo geniculado lateral, que ahí es donde clasifican y ordenan los estímulos. Es una estación conmutadora y clasificadora, se considera. Y la quinta, de ahí estos axones van a subir hacia la corteza auditiva, que está en el área 41 del lóbulo temporal. Acá tenemos en este dibujito el pabellón auricular, que funciona como una gran antena que capta las ondas sonoras, que van a entrar acá por el conducto auditivo externo, se concentran y llegan hacia el tímpano. El tímpano es una membrana que va a temblar, va a vibrar como un, digamos, como cuando se toca el tambor, se hace ruido, igualito así va a vibrar, y al vibrar va a transmitir esa vibración, ese estímulo mecánico, a la cadena de huesecillos del oído medio. Hasta acá es oído externo, este es oído medio y este es oído interno. Entonces hace temblar, hace vibrar al tímpano, el tímpano a la cadena de huesecillos, y esta cadena de huesecillos se comunica con el oído interno por esta ventana oval. Este es el oído interno. El oído interno tiene 2 porciones, el caracol o cóclea y el laberinto. La vía auditiva se comunica con la cóclea. Entonces esta ventana oval
va a comunicarse con el caracol, con la cóclea, y adentro de la cóclea hay un líquido que es la perilinfa. Esa señal, esa vibración se va a transmitir por el líquido y va a llegar acá, a la cóclea. Y vamos a ver qué pasa en la cóclea, que este es el órgano de corte. Entonces, este es la cóclea, esto no nos interesa por el momento, estos son el laberinto, entonces que tiene que ver con el equilibrio. Aquí, en este caracol, que son unos canales que son en espiral, se va a producir la transducción auditiva. ¿Qué pasa? Esta espiral, este tubito de espiral, por caracol, tiene una lámina en la mitad, que es la lámina tectórica, que es esta. Y acá está el líquido de linfa, entonces, y acá también. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ha venido el estímulo y todo, y ha llegado acá al caracol, por la ventana oval, entonces, ¿qué pasa? Se va a vibrar el líquido, y al vibrar va a hacer vibrar esta membrana tectórica. Y esta membrana tectórica está unida al órgano de Corti, que son unas células con cilios, estas, con pelitos. Entonces, cuando vibra va a jalar, va a traccionar estos cilios, y al traccionar para este lado los cilios, ¿qué cosa va a hacer? Va a abrir unos canales y se va a iniciar la transducción. Una vez que se produce acá la transducción y se genera un potencial de acción de estas células del órgano de Corti, esa señal va a ser transmitida a la primera neurona, que es la del ganglio espiral, que está acá, y acá ustedes ven. Entonces, por aquí se genera, se traduce, la señal se transmite al ganglio espiral, y de ahí ya sigue, el ganglio espiral entra, ya sale por el nervio acústico o auditivo y entra al tronco, y ahí ya la señal asciende hasta el lóbulo, hasta la corteza temporal. Aquí vemos otro dibujito, este es el órgano de corte, como le digo, este es un corte de una de las partes de los canales del caracol. Entonces vemos que acá hay una lámina, y esta lámina es el techo, como vemos acá, esta es la lámina tectórica de estas células ciliadas. Miren estas células ciliadas, son los receptores del órgano de corte. Y cuando se mueve el líquido al vibrar, va a desplazar esta membrana. Al desplazarla, va a desplazar los cilios y va a iniciar la transducción. ¿Cómo es que lo hace? Cuando se mueve, estira el cilio, entonces abre el canal. Acá, estos son los cilios. Cuando se mueve, estira el cilio, abre el canal y ingresa potasio. Una vez que ingresa el potasio hacia el intracelular, se va a despolarizar las células. Cuando se despolariza, se abren los canales de calcio, y los canales de calcio van a eliminar la vesícula de los neurotransmisores y va a estimular al nervio que sigue, o sea, el nervio de la célula del ganglio espiral. Y ya la señal va a ser transmitida hasta la corteza temporal. Aquí vemos en este dibujito más amplio, vemos el filamento de unión de los cilios con la lámina. Entonces, cuando se mueve la lámina, se va a mover el cilio, se va a desplazar y se va a abrir el canal entre el potasio y se produce la despolarización. Una vez que pasa el sonido, se regresa la lámina a su sitio, se cierran los canales y ya no entra más potasio y se produce la repolarización. Estos se llaman estereocilios. Entonces vemos acá toda la ruta auditiva. Acá está en el caracol, el oído interno. Acá está el órgano de Corti con los cilios, la membrana tectórica, que es la que se mueve y genera el potencial de acción. Se transmite al órgano de Corti, que están estos en el oído interno. De ahí del oído interno sale el nervio auditivo, y los axones llegan hasta la siguiente neurona, que están en el puente, a los núcleos cocleares del puente. Acá hay un detalle anatómico de que cuando llegan acá la información no sigue solamente una parte, se decruza. Miren ustedes, una parte se decruza y va hacia los núcleos cocleares del otro lado, y otra parte sigue por el mismo lado.
de tal forma que aquí no hay como la visión que es la mitad derecha y la mitad izquierda, no, aquí es todo. Ambas cortezas temporales reciben la información de los dos oídos, porque hay una vía cruzada y hay una vía directa. Entonces no es de que si nos lesionamos el oído izquierdo no vamos a ir por el oído derecho, no, eso no sucede, no, olvídense, eso no sucede con la audición. Recuerden que la información auditiva completa, tanto del oído derecho como del oído izquierdo, llega a la corteza derecha y a la corteza izquierda. O sea que para que uno tuviera una sordera cortical, o sea, por lesión del paleocórtex auditivo, tendría que haberte lesionado las dos áreas corticales de la audición simultáneamente, o una primero y otra después. Si no, no, te quedas sordo por una lesión central. Ahora, hay un detalle también de que el caracol no se percibe los estímulos sonoros donde quiere, sino los estímulos, los tonos más altos, o sea, bien frecuentes, se perciben en la base del caracol. Y los tonos más bajos, o sea, los menos frecuentes, en la parte más alta del caracol. Todo está bien ordenado. Y cuando llega a la corteza auditiva, igualito, no llega a cualquier lado, también hay una distribución sonotópica, o sea, esta es la corteza temporal, posterior e interna, donde está el área de Heschel, el área 41. Entonces vemos hacia la parte más externa están los tonos bajos, los azules, los intermedios son los rojos y los más altos son los amarillos. O sea, todo tiene un orden preciso que siempre se cumple. Aquí en este dibujo es lo mismo que acá, para señalar que del oído interno, miren, llega la información a los núcleos cocleares, uno sigue por el mismo lado y otro se descruza. Y acá finalmente este es el dibujo de la corteza temporal, que el área de Heschel no se ve así de frente, sino hay que separar estos labios, porque acá esta es la cisura de Silvio. Entonces en la parte más posterior de la cisura de Silvio está el área de Heschel, que es el área auditiva. Y aquí llega, y como ven ustedes en esta zona, se ordenan los sonidos por su frecuencia, ¿no? Entonces hay una zona para los tonos más bajos y para los tonos más altos, con frecuencia más altas. Luego pasamos al tacto. Y hemos hecho las dos principales vías sensoriales, la audición y la visión. Luego pasamos a la vía sensorial somatosensorial, o sea, la del cuerpo. El cuerpo no solamente recibe la que están los receptores en la piel, no solamente el tacto, sino también el dolor y el calor y la presión. Solamente vamos a ver el tacto. Ya dijimos que los receptores del tacto son los corpúsculos de Pacini y Meissner. Los del dolor y de la temperatura son las terminaciones libres, que no tienen ninguna estructura especial, ¿no? Son terminaciones, por eso se llaman terminaciones libres. Esos son los receptores que se encuentran en la piel. La información que captan estos receptores van a ir hacia la primera neurona. Toda esa información codificada va como un impulso nervioso hasta la primera neurona, que se encuentra en el ganglio espinal. Fuera de la médula espinal no hay un ganglio que tiene una raíz anterior motora, por donde salía la vía motora, y otra posterior sensitiva. Bueno, por ahí llega a esa neurona del asta posterior de la médula, y de ahí ingresa a la médula, al asta posterior del cerebro. Cuando ingresa a la neurona, que ahí se encuentra la segunda neurona, entonces, cuando hace sinapsis con esta segunda neurona que está en el asta posterior, y los axones de esta neurona se cruzan por la línea media y pasan al otro lado. El tacto va a viajar por el haz espino-talámico ventral, o sea, que está más hacia adelante, y el dolor va a ir por el espino-talámico lateral, o sea, que está más hacia afuera. El dolor está más lateral, el tracto del dolor. Entonces, como se llama espino-talámico, ya saben, nace en la médula y termina en el tálamo. La tercera neurona está en el núcleo ventral lateral del tálamo, y la cuarta, que hace sinapsis, estos axones hacen sinapsis con esta tercera neurona en el tálamo, y de ahí suben hasta la corteza parietal, que es la voz central, ¿no? Detrás de la cisura de Holanda. Y ese es el área primaria, el paleocórtex sensorial.
Aquí tenemos un corte de piel con los receptores, acá está el corpúsculo de Pacini que interviene en el tacto. Acá las terminaciones nerviosas libres que intervienen en el dolor y en la temperatura. Este es Pacini para el tacto. ¿Cómo es que se produce? Este es el corpúsculo de Pacini. Cuando uno toca algo en la percepción táctil, se presionan estos corpúsculos de Pacini, miren, se presionan y van a comprimir y van a ejercer una fuerza sobre, por eso es mecánico, sobre el axón libre y se va a generar un potencial de acción. Ese potencial de acción, si es que pasa la barrera del potencial del receptor, genera el potencial de acción que va a ser transmitido por toda la vía sensorial, ¿no? A través del nervio. A través de la fibra hasta la primera neurona que está en la raíz dorsal de la paravertebral, ¿no? Y aquí este axón de esta neurona va a entrar y hace sinapsis con la neurona que se encuentra en el asta posterior sensitiva. Entonces aquí vemos que entra, hace sinapsis con esto, entra acá y llega hasta el asta posterior. Cuando llega al asta posterior se decruza y pasa por los tractos espinotalámicos, que son dos. Si es el dolor, viaja por el lateral, por acá. Y si es la temperatura, va a viajar por acá. Perdón, el tacto va a viajar por acá. Estos son los dermatomas, o sea, lo que les explicaba, la médula tiene secciones, medular tiene 7 segmentos medulares, 12 dorsales, 5 lumbares y 5 sacros. Entonces, aquí están dibujados el verde, dorsal en más celeste, los lumbares en lila y los sacros en rojo. Y esto es el territorio que corresponde a cada segmento medular de la sensibilidad. O sea, la raíz dorsal de T1 era la que dorsal 1 inerva toda esta parte. El D2, toda esta parte, ¿no? Y aquí lumbar, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Lo anterior es más lumbar y lo posterior es más sacro. En cambio, la cabeza, la cara, está inervada por el nervio, el trigémino. El trigémino tiene 3 ramas: la rama frontal, la rama malar, que es la segunda B2, y este es la maxilar, que es la tercera. Este es el territorio del trigémino. La cara está inervada, responsable es el quinto nervio craneal trigémino. Estos son los dermatomas del cuerpo, como están. Este es de 1 es este, perdón, el rojo, y así como están distribuidos la sensibilidad del cuerpo de acuerdo al número de dermatoma. Y aquí también en la mano hay acá intervienen varios dermatomas, varias raíces. Bueno, entonces en la piel se encuentran los receptores del tacto, de la presión, de la vibración, del dolor, de la temperatura y la sensibilidad profunda. Entonces vamos a hablar sobre el tacto. El tacto viene así aquí en morado, en celeste, llega del ganglio. Si todos en el ganglio, la primera neurona está acá. Entonces el tacto sube, llega a la médula, al asta posterior, se decruza, se va al otro lado y asciende hasta el tálamo. El tálamo ya sube hasta la corteza parietal, la corteza post-central. Esto también, hay 2 tipos de sensibilidad. Lo que hemos hablado de la sensibilidad del tacto, que es la sensibilidad superficial, pero la sensibilidad profunda viaja por los cordones posteriores. Pero esto, recuerden, la sensibilidad, acuérdense que la sensibilidad superficial es el tacto, el dolor y la temperatura, y la profunda es la vibración.
la discriminación de los puntos y viaja por los cordones posteriores, ¿no? Tiene otra ruta. Si vemos acá en el dibujo anterior, ven ustedes que, no, este es el dibujo siguiente, vemos que esta es la superficial, la analgésica, y esta es la profunda. La superficial llega al ganglio espinal, pero en vez de irse va a la alta posterior y de ahí sube por los cordones posteriores. Los cordones posteriores hasta el bulbo, y ahí se decruza así y va hacia la corteza contralateral. En cambio, la decruzación sensitiva es en el mismo nivel y la profunda es en un nivel más alto. Todos llegan al tálamo. Hemos dicho que el tálamo llega a casi todas las sensibilidades y de ahí pasan a la corteza sensitiva, y en la corteza sensitiva está el homúnculo sensitivo, igual que el motor. O sea, la sensibilidad de la cara tiene una representación en la corteza sensitiva, en la cara externa del hemisferio, y tiene una área extensa tanto para la cara, la lengua y la mano, ¿no? La pierna está en la cara interna del lóbulo parietal. Estas son las áreas de asociación posterior relacionadas con la corteza sensitiva primaria, que es esta. Hasta acá hemos llegado. Y aquí ya nosotros podemos reconocer por el tacto qué objetos se encuentran. Luego pasamos al olfato. El olfato se origina en los receptores nasales. Los receptores se encuentran en la nariz, pero no en toda la nariz, sino en ciertas zonas. En el epitelio olfatorio, en lo del septum posterior y en la parte superior y posterior del septum, y en las paredes laterales de la cavidad nasal. De estos receptores salen las fibras, o sea, los axones de estos receptores salen las fibras que van a atravesar al hueso etmoidal, esa es la lámina cribriforme, y se dirigen, ya entran a la cavidad craneal, pero ¿dónde entran? Ingresan al piso anterior, o sea, a la parte más inferior del lóbulo frontal. En el piso anterior está descansando la cara orbitaria del lóbulo frontal, ahí está. Entonces ingresan al cráneo estas fibras olfatorias cuando atraviesan la lámina cribriforme del hueso etmoidal y se dirigen hacia el bulbo. El bulbo son dos formaciones que están en el piso, que están en la parte más inferior, debajo de los lóbulos frontales, y ahí se encuentran las segundas neuronas que se llaman neuronas mitrales. De allí sus axones van a formar el tracto olfatorio, que se va a dirigir al trígono, que son unas estructuras más atrás, y llegan hasta el lóbulo temporal, al lóbulo piriforme, que ese es el área primaria, o el paleocórtex de la olfacción. De allí ya hace conexiones a sus áreas de asociación. ¿Y cuáles son sus áreas de asociación? Son el núcleo adrenalino y el hipotálamo, o sea, una parte del neocórtex basal. Su función es el olfato. Aquí tenemos las células olfatorias que están en el epitelio olfatorio, son estas amarillas, que son unas células guiadas para aumentar la superficie de contacto. Y tienen un moco en la nariz, hay una sustancia oncoide que permite que es segregada por estas células de acá y que permite que la molécula odorífera se quede más tiempo, y los cilios hacen de que tenga una superficie de contacto. Lo cierto es que entran en contacto las moléculas odoríferas, que son moléculas químicas, estimulan acá, llegan a producir un potencial de acción que sube por estas fibras olfatorias. Sube por aquí, las fibras olfatorias envueltas por su mielina y atraviesan el lóbulo etmoides, la lámina cribriforme del lóbulo etmoides que viene delgadito, e ingresan a la cavidad craneal. Vamos a ver qué es lo que pasa con estos receptores. Estas células olfatorias con receptor olfatorio son estas, están acá dibujadas, esquematizadas, hasta el moco acá y los cilios, como dije, el cilio para aumentar la superficie de contacto y el moco para mantenerlas más altas y no se vayan las moléculas odoríferas.
¿Qué es lo que sucede? Estas moléculas de fragancia van a estimular a los receptores de la fragancia determinada. Cuando estimulan estos receptores, se va a activar la proteína G, y al activarse la proteína G va a activar a la AMP cíclico y la adeniciclasa, adenil, y va a formarse junto con el ATP, se va a formar la adeniciclasa y se va a abrir los canales de calcio. Entra el calcio, cuando entre el calcio van a salir liberados, se abren los canales de cloro y sale cloro y se polariza la membrana y se produce un potencial de acción. Entonces este potencial de acción generado va a ser el que va a llevar la información de toda la fragancia, el tipo de fragancia que es. Entonces aquí en el mecanismo de acción de los receptores interviene acá un receptor de fragancia, la proteína G y el AMP cíclico, para abrir canales de sodio y de cloro y de calcio, por supuesto, porque si no, no se abren los otros canales. Aquí tenemos un resumen. Acá está el epitelio olfatorio, las células olfatorias, las fibras que están atravesando el hueso, entran a la cavidad craneana. Este es el lóbulo frontal, esto de acá, y debajo del lóbulo frontal está el bulbo olfatorio. En el bulbo olfatorio están las células mitrales que se van hacia atrás, hacia el trígono, y de ahí hacen contacto con el lóbulo piriforme del lóbulo temporal. Este a su vez hace contacto con la amígdala y con el hipotálamo para completar el circuito. Aquí lo mismo, el epitelio pigmentario estimula las células, genera la señal es transmitida a las células mitrales van a llegar hasta la corteza piriforme, no, van a mandar la información hasta la corteza piriforme, que es del lóbulo temporal, y de ahí a la amígdala. Después de que ha hecho todo eso, algunas conexiones van hacia el tálamo, hacia la corteza frontal, pero no es como las vías anteriores, que todas pasan antes de llegar a la corteza primaria, que en este caso la corteza piriforme, pasan por el tálamo. Acá no, aquí pasan después. Para finalizar, tenemos pues la percepción del gusto. Tanto el gusto como el olfato están muy bien divididos en los seres humanos, están más desarrollados, y por ende su corteza primaria de estos en los animales es más amplia, tiene más representaciones, es más grande. La vía sensorial gustativa, los receptores se encuentran en las papilas gustativas, y las papilas gustativas están en la lengua. Recuerden que la lengua tiene papilas gustativas tanto en la parte anterior como en la parte posterior. La parte anterior, las papilas gustativas están inervadas por los dos tercios anteriores de la lengua, están inervados por una rama del facial, llevan la información. En cambio, el tercio posterior va a ir por vía del noveno nervio. En estas papilas gustativas, hasta la lengua, tenemos papilas gustativas anteriores, y acá atrás hay como una V, que es las papilas que están inervadas por el noveno nervio craneal. Entonces, una papila gustativa es esta, y dentro de la papila gustativa están las yemas gustativas. Dentro de las yemas gustativas están acá los receptores gustativos, que son estos mismos. Los receptores gustativos también son quimioreceptores, responden a las moléculas químicas de los sabores, de los alimentos, y son células ciliadas también para aumentar la superficie de contacto, como vemos acá. Estos van a transducir la señal y van a mandar mediante un impulso eléctrico, o sea, mediante el potencial de acción, van a mandar la información codificada del sabor. ¿Qué es lo que sucede cuando se estimula con sal? Cuando se estimula con sal es diferente que cuando se estimula con amargo,
con ácido que cuando se estimula con dulce. Entonces vemos, miren ustedes, hay diferentes mecanismos. En la sal, ¿qué es lo que hace? Cuando llega la sal va a abrir canales de sodio, va a ingresar el sodio, va a producir una depolarización de la membrana, va a abrir los canales de calcio, que va a abrir el canal de calcio, entre el calcio y se liberan las vesículas del neurotransmisor. Cuando se ingiere el amargo o ácido, ¿qué es lo que se va a abrir? Primero se abren canales de potasio y se cierran canales de potasio y se abren canales de hidrógeno. Entre el hidrógeno a la célula, se va a producir una depolarización pequeña, va a abrir los canales de calcio, va a entrar calcio, aumenta la depolarización y se genera un potencial de acción y se liberan las vesículas sinápticas y pasan a la siguiente neurona. Cuando se ingiere dulce, ¿qué es lo que pasa? Se estimula al receptor de la sucrosa. Este receptor estimulado va a activar a la proteína G. La proteína G va a activar a la AMP cíclico y va a activar también a los canales de potasio, los va a cerrar y de ahí abre los canales de sodio, de calcio. Al abrir los canales de calcio va a liberar las vesículas de neurotransmisores y se pasa la señal a la siguiente neurona de la vía. El glutamato va a abrir también va a abrir el sodio, va a entrar sodio a la célula, se produce una depolarización de la membrana, se abren los canales de calcio que actúan sobre las vesículas, hace que se adosen a la membrana, que se abran y se libere el neurotransmisor. Entonces, como ustedes ven, en el glutamato se abren canales de sodio, en los salados igual, en el ácido de hidrógeno, y aquí en el dulce lo que hace es que interviene la proteína G, ¿no? Una vez que se activa, se ha generado el potencial de acción. Este potencial de acción va a ser transmitido a los centros superiores. ¿Cómo es? Si corresponde a las yemas gustativas que están en los 2 tercios anteriores de la lengua, van a ir vía el núcleo del nervio del facial. Si es de la parte posterior, va por el noveno. Ambos llegan al núcleo y de ahí hacen su sinapsis hacia el núcleo gustativo del tracto solitario, en el tronco, y ahí suben al hipotálamo. Del hipotálamo van al núcleo amigdalino y van a la corteza receptiva. La corteza receptiva es la corteza insular. Aquí estamos viendo lo mismo, sube por el núcleo sobre el tracto solitario, llega al tálamo, llega a la corteza, que es la corteza gustatoria de la ínsula, la parte anterior de la ínsula frontal. Aquí vemos la corteza. Bueno, y eso sería todo. Muchísimas gracias.